Bueno, los saludo a todos. La verdad que para mí una experiencia totalmente nueva estar comunicándome con ustedes por este medio. Ya sé, soy docente de la Cátedra de Clínica Prostodoncia Removible 1 y Gerodontología. Mi nombre es Adriana Fortanete. Y bueno, es la primera vez que tengo la oportunidad de comunicarme de esta manera. Y lo que me genera también, sinceramente, como una sensación media ambigua, por un lado, por todo esto que nos obligó a utilizar este medio y que aparentemente está ayudando y les está sirviendo, y por otro lado que me estoy perdiendo de poderlos ver a todos ustedes y de esa comunicación directa que a los docentes nos gusta tener con ustedes. Acá me estoy perdiendo sus caras, estoy perdiendo sus gestos de que si los aburro, los aburro, pero bueno, trataremos de hacerlo, de adaptarnos a nuestros tiempos, y bueno, contarles un poquito que yo en este momento estoy en mi casa, en Lagomar. Traté de ir a un lugar lo más alejado posible de los ruidos de la casa. Yo tengo un hijo chico que en este momento está jugando en la Play, o sea que pueden escuchar algún grito. A su vez está mi esposo y tengo 4 perritos adorables, que esperemos que no toquen timbre porque si no se puede generar realmente un caos. Pero vayamos a lo que hoy nos está reuniendo acá, que es justamente el tema de impresiones y modelos. Es la unidad temática 5 con la que vamos a dar inicio. Bien. Ustedes hasta ahora han tenido un teórico, que lo dio justamente el profesor Puch, sobre todo lo que era la parte de examen clínico, diagnóstico, pronóstico, donde ustedes decidieron qué terapia era la adecuada para su paciente, llevar, si necesitaba algún tratamiento previo en cuanto a lo que es la patología paraprostodóntica, si detectaron algo que requiera un tratamiento previo a comenzar con todo lo que son las etapas específicamente técnicas de la realización de la prótesis. También después Marcel Bentancur les habló de todo lo que eran patologías y tratamientos, y ahí les explicó tanto desde el punto de vista local, general y regional, de cómo llevar a salud a ese sistema que tiene que estar en las condiciones óptimas para así recién ahí poder empezar nosotros con esta etapa de impresiones. ¿Qué finalidad va a tener esa etapa de impresiones? Perdón, para atrás. Por un lado tenemos lo que es acá las superficies de la prótesis. Ustedes recuerdan que la prótesis es un aparato protético que tiene diferentes superficies. Por un lado tienen todo lo que es la superficie oclusal, la superficie pulida, que estaría representada acá por el número 2, que hacen lo que va a estar en contacto con toda la musculatura, la mucosa de la musculatura, tanto por lingual con la lengua, como vestibular, todos los músculos que rodean esa prótesis, y que incluye no solo los flancos de la prótesis, sino también las caras vestibular y lingual de los dientes. Y luego la zona en amarillo, lo que es la superficie basal y marginal, estos bordes de la prótesis, que es lo que hoy justamente nos lleva acá a reunirnos para hablar de cómo lograr impresionar esa zona. No, dentro de los objetivos que hemos estado hablando en relación a lo que queremos lograr con la prótesis, uno de los objetivos principales es el logro de la estabilidad. ¿Y qué nos referimos específicamente en la estabilidad? Es que esa prótesis, cuando está en funcionamiento, cuando el paciente habla, cuando el paciente deglute, cuando come, se mantenga en contacto con ese terreno. Y para que eso se logre, ustedes van a ir viendo que van a tener diferentes instancias durante el tratamiento para el logro de esa estabilidad protésica. En esta etapa de impresiones lo van a lograr a través de esto acá que llamamos soporte y retención. Más adelante, ustedes van a tener todo lo que hace al equilibrio oclusal, logrando una oclusión estable, sin interferencia, que va a ser un tema para más adelante, y todo lo que hace el equilibrio muscular, que esa prótesis está inserta dentro de un equilibrio con los músculos como veníamos hablando. Por lo tanto, hoy lo que nosotros tenemos que lograr con esas impresiones es soporte, que va a ser esa propiedad de la prótesis de mantenerse la estabilidad ante fuerzas intrusivas que se ejerzan sobre ella, o sea que se ejercen
fuerzas a través de la oclusión que van a ser transmitidas al terreno, y tienen que ser transmitidas de una forma saludable para esos tejidos, porque nosotros tenemos que mantener ese tejido óseo, y a su vez tenemos lo que es la retención, que es esa propiedad de la prótesis de mantener la estabilidad ante las fuerzas que tienden a desalojarla, a ser extrusivas que puedan ejercerse sobre ellas. Todo eso lo vamos a ir trabajando con las impresiones. Ni que hablar que la estabilidad también va a estar relacionada con lo que es un terreno psicológico favorable. Por ahora va todo bien. Entonces, los objetivos de las impresiones es darle a la prótesis las cualidades de soporte, como les estaba diciendo, retención y por ende estabilidad. Teniendo en cuenta, y eso no lo tenemos que olvidar, las condiciones biológicas y mecánicas de los tejidos donde ella sienta. Porque otra de las principales es conservar ese tejido óseo, y a su vez la estética, que como vamos a ver con las impresiones, sobre todo con la impresión definitiva, nosotros ya vamos a empezar a dar el soporte en el labio superior, fundamentalmente en el labio superior. Por lo tanto, también tiene una relación con lo que es todo el gran capítulo de estética en prostodontia. Ahora bien, el logro de esa estabilidad va a depender de factores tanto físicos como anatomofisiológicos. Por lo que se refieren a los factores anatomofisiológicos, tenemos, lo primero que nos lleva a nosotros es ver qué cantidad de hueso tiene ese paciente, si es un paciente, como les mostraron en la etapa de examen clínico, con una reabsorción ósea extrema, o si por el contrario tenemos buenos maxilares, tampoco en exceso. Luego tenemos todo lo que es las características de la mucosa, si es depresible o no, si hay una patología, como en el caso que se muestra aquí, que para ustedes, ¿qué patología de las que ustedes estuvieron mirando sería esta? Acá el clínico está tocando esa mucosa y esa mucosa se mueve y está sobre el centro de cresta. Si ustedes recuerdan del teórico anterior, esto tendría a ser una hiperplasia del reborde, en la cual esa mucosa blandita requeriría primero un tratamiento compresivo, para luego recién disminuir esa inflamación y poder hacer lo que es la impresión y continuar con las etapas. Y como esa patología pueden haber otras, por eso también la depresibilidad de los tejidos es fundamental, porque eso nosotros ya nos va a ir haciendo pensar de cómo vamos a tener que actuar para lograr la mejor impresión para ese caso. Por otro lado, también otra cosa que va a entrar muy en juego son estos: las bridas y frenillos en cuanto a la altura de la inserción, la potencia que tengan esas inserciones. Cuanto más potente, más tenemos que respetarlas y tratar de hacer una buena escotadura en ese sector. Ver también todos los tejidos que se mueven acá móviles, todos los tejidos móviles que vamos a tener que activarlos a través de movimientos, ya sea que los haga el paciente o que nosotros activemos esa musculatura. ¿Por qué? Porque después el paciente va a hablar, va a masticar, y si empieza a activar toda esa musculatura y nosotros no tuvimos en cuenta esa extensión, probablemente va a perder retención, que es lo que no queremos. Y por otro lado están todos aquellos factores físicos, que ustedes los tienen que haber estado estudiando, pero vamos a repasarlos, que es todo lo que corresponde a la adhesión, a la cohesión y a la presión atmosférica. Cuando hablamos de adhesión, es no sé, ¿se tapa algo los carteles o algo? No, ¿no? Porque a No, mí me parecen medio tapados por eso. Resulta, está está todo bien, bien. bien. La adhesión es la atracción existente entre las moléculas de dos sustancias de naturaleza diferente. Eh, o sea que, por ejemplo, va a ser lo que se va a dar entre la saliva y la mucosa, y la saliva y la prótesis. Por eso para nosotros, y es una cosa que ustedes tienen que examinar en la clínica, es cómo es la saliva del paciente, si está disminuida o no, porque ya sabemos de antemano que si ese paciente tiene disminuida la saliva, va a tener implicancias que también pueden afectar la retención de la prótesis. Entonces no se va a dar en forma adecuada lo que es toda la parte de adhesión, y tampoco la cohesión, que es digamos, la atracción que hay en las mismas partículas en la saliva.
Eso implica que va a tener que haber una capa fina de saliva interpuesta entre lo que va a ser la mucosa y la superficie basal de la prótesis, lo que hoy estábamos hablando. Cuanto mejor va a ser la adhesión, cuanto mayor superficie podamos abarcar, va a ser mayor la adhesión, y cuanto más precisa sea el contacto entre esa mucosa y esa prótesis. Por otro lado, tenemos otro factor que entra en juego, que es la presión atmosférica. Eso se logra a través de lo que nosotros vamos a trabajar, que es todo el cierre periférico, que es ese logro de ese borde que va a llegar bien hasta la zona de pasaje. O sea, ustedes van a ver que más adelante vamos a ver un tejido estacionario que está bien fijo, viene ese fondo de surco, y recién ahí vienen los tejidos móviles. Nosotros tenemos que llegar a abarcar bien ese fondo de surco. ¿Por qué? Porque nosotros ahí, cuando nosotros hacemos ese cierre, a través de ese borde periférico de la prótesis, se genera una presión diferente que va a estar dentro de la prótesis y la mucosa y por fuera, ¿no? Cuando la prótesis tiende a desajustarse por la masticación, porque el paciente mastica, lo que sea, ahí tiende a entrar aire, y cuando está bien cerrado ahí, vuelve a la posición. Esa diferencia de presión tiende a llevar nuevamente la prótesis a posición. Por eso es tan importante ese logro de bordes periféricos, que yo voy a ir insistiendo en varias oportunidades durante esta charla que tengo con ustedes, de mantenerlos y ser muy precisos, tanto en la extensión como en el ancho de esa zona, y siendo también muy precisos con la movilidad de los dientes. De los dientes no, perdón, la movilidad de los tejidos musculares. Bueno, ¿qué es una impresión? La impresión es la reproducción en negativo de los tejidos de esa cavidad oral sobre los que va a sentar, en este caso, la prótesis. Se va a obtener con un material de condición plástica que va a endurecer en contacto con esos tejidos. Acá ustedes están viendo lo que es una impresión primaria, acá realizada con alginato, donde acá ustedes ven perfectamente cómo abarcaron bien toda esta zona de acá, que es por lingual, que no sé si alguno se anima, que sería la bolsa distolingual. Después está acá toda la zona miloioidea, acá tenemos la papila piriforme. Entonces esta impresión tiene que abarcar absolutamente todo el soporte que a nosotros nos interesa y que va a ser la extensión futura de nuestra prótesis. En esta otra foto ustedes están viendo ya una impresión definitiva superior. Si ustedes observan esta, se nota que está sobreextendida, pero en cambio acá ya fueron modelados absolutamente con detalle todos los bordes, toda la extensión, y ahí sí va a ser precisamente esa luego la superficie interna de nuestra prótesis, basal y bordes periféricos. Cualquier cosa que no me entiendan, pregunte. Entonces tenemos tres tipos de impresiones. Tenemos la impresión preliminar o primaria, que es la que les mostré recién, obtenida con una cubeta de stock, un material de impresión, sobre la que se va a realizar un modelo primario y una cubeta individual. Luego vamos a tener una impresión definitiva o secundaria, que ahí vamos a necesitar esa cubeta individual, ahora después les vamos a explicar mejor, y donde se va a hacer todo el modelado de esos bordes con todo un sellado periférico, con un material que va a modelar perfectamente toda esa actividad muscular y esa extensión, y con esa impresión definitiva luego se hace el modelo definitivo. Y luego tenemos una impresión terciaria o piezográfica, que esa da lugar a un nuevo tema que lo van a tener más adelante, que es el tema de piezografía, en la cual ya ahí tenemos como un volumen tridimensional. Esta impresión no solo abarca todo lo que es la superficie basal, sino que también todo ese volumen protésico dentro de boca, que es lo que va a conformar el volumen de su prótesis, en la totalidad. Igual este tema, ya les vuelvo a repetir, queda para otro tema específico. Hoy nos vamos a detener en lo que es la impresión primaria y la impresión definitiva de sus pacientes desdentados. Pero bien, ha habido toda una evolución de pensar a ver cómo hacer la mejor impresión, o cuál sería la impresión ideal en lo que es la prostodoncia. Si bien que ustedes están impresionando tejidos, que son una mucosa, no es algo rígido, como puede ser, tampoco el diente es rígido totalmente, digo, pero no es una superficie rígida, donde tenemos diferentes depresiones, depresibilidades de la mucosa, características, y eso ha tenido toda una evolución en cuanto a las teorías de las impresiones. Y ahí
Desde las primeras impresiones que se realizaban con yeso a nivel de boca, se empezaron con las teorías de impresiones anatómicas, luego fueron impresiones funcionales, mucoestáticas, y las que hoy en día nosotros terminamos confeccionando son estas, funcionales a presión aminorada. Entonces, cuando hablamos de impresiones anatómicas, en aquel momento los protecistas, que fueron los primeros tipos de impresiones que se realizaban de yeso, buscaban simplemente impresionar en inactividad, en reposo los tejidos, o sea, simplemente era llevar el material a la boca y retirar. Eso a nosotros, digamos, no se tenía en cuenta para nada, los tejidos móviles, no se hacía una discriminación de qué zonas sí podían recibir presiones en el momento de que funcionara la prótesis o no, y no fueron impresiones que efectivamente tuvieran éxito en el futuro tratamiento. Luego aparecieron otras, lo que se llamaban las mucoestáticas. Ahí ustedes tienen que Page en 1940 aparece con este tipo de impresiones. Este autor hablaba de que él consideraba que como las mucosas tenían por su contenido y consistencia, lo podía hacer comparable a lo que era una masa semisólida, entonces él consideraba que si yo generaba una presión en una zona, esa presión se iba a distribuir en forma uniforme por toda la mucosa. Esas tampoco funcionaron, esas tampoco eran lo que nosotros realmente necesitábamos en cuanto a las mucoestáticas. Lo que sí de esta se pudo sacar de positivo era que se empezó a hablar de lo que eran presiones, de que habían zonas que se podían generar presiones o no, entonces se empezó a ver la importancia de las presiones en los tejidos. Luego pasamos a los que son funcionales o también conocidas como mucodinámicas. Ahí, según este tipo de teorías, ahí sí empezaron a discriminar los tejidos según el grado de movilidad y amplitud, que es el deslizamiento de esos tejidos en relación a las bases, y ahí se empezaron a clasificar lo que vamos a ver como tejidos estacionarios, de pasaje y móviles, que hasta el día de hoy nosotros utilizamos ese tipo de clasificación y que la necesitamos en el momento de hacer las impresiones. Y por otro lado también, en estas impresiones no dejan de positivo, entonces esa clasificación que hasta ahora no habían tenido en cuenta de lo que era la movilidad de los tejidos. Entonces acá tenemos, por ejemplo, cómo se clasifican los tejidos según la movilidad. Como les venía diciendo, en estacionarios son todas esas zonas donde la mucosa está perfectamente adherida, ¿sí?, a los tejidos que la soportan. Normalmente, si no hay ningún tipo de patología en esa boca, correspondería a lo que son los centros de crestas y apenas los flancos siguientes a ese centro de cresta, y la zona de la bóveda también en el superior. También acá en el inferior estaríamos en las mismas condiciones, ¿no? Centro de crestas y apenas los flancos. Por otro lado, los estacionarios, digamos, son los que no se mueven. Luego tenemos los de pasaje, que son esos que comienzan en los estacionarios y continúan en ese fondo de surco hasta que comienzan los móviles, que son cuando nosotros tironeamos estos tejidos, vemos que se movilizan. Ese fondo de surco sería lo que correspondería a ese tejido de pasaje. Y para nosotros es importante que lo visualicemos porque hasta ahí tenemos que abarcar con nuestras impresiones. Luego los móviles son los que van a terminar de configurar esos surcos y los que corresponden a toda la parte de tejido muscular, que van a ser tanto correspondiente a labios, mejillas, pelo del paladar, por ejemplo, en este sector de acá. Ustedes se acuerdan que cuando hacían el examen del paciente tenían que llegar a la línea del A, pidiéndole al paciente que dijera A, y de aquí hacia atrás, si esto vibraba, ya es tejido móvil, pelo del paladar, por lo tanto, no debíamos abarcar ese sector. Según la capacidad de soporte es la capacidad que tiene de recibir ese hueso, de aceptar esas presiones que se ejercen y de poder recibirlas en forma adecuada sin lesionar esos tejidos ni esas mucosas. Y acá tenemos lo que es el soporte principal, que son las mejores zonas para recibir los esfuerzos, y que generalmente
van a estar dados por lo que es el centro de cresta, ¿sí? Como está acá, es rojo, y los flancos que lo continúan. Después tenemos todo lo que hace el soporte secundario, que esas zonas, por supuesto, no tienen las mismas características, no son las mejores para recibir esfuerzos, pero se puede llegar a un contacto sin generar presiones importantes sobre ellas. Es más, en algunas ocasiones, cuando hay esas reabsorciones extremas, hay zonas de soporte secundario que se transforman en zonas de soporte principal. Por ejemplo, una zona de soporte secundario son cuando las papilas piriformes, ¿se acuerdan que están acá? Son firmes y no se desplazan, no se deslizan. Entonces ahí es una zona de soporte secundario. Cuando ya son móviles y depresibles, ahí pasan a ser una zona de alivio, como vamos ahora a describir. Lo que son las repisas vestibulares, que son estas zonas de acá, recuerdan que iban de centro de cresta a línea oblicuo externa. Eso es la repisa vestibular, que eso tiene que estar abarcado totalmente por nuestra prótesis, por lo tanto va a estar abarcado por nuestra impresión. Esta puede ser también una zona de soporte secundario y en ocasiones transformarse en soporte principal en grandes reabsorciones. ¿Y luego qué tenemos? Luego nos está quedando las zonas de alivio, aquellas zonas que no debemos tratar de transmitir esfuerzos. Por ejemplo, hay zonas que ustedes sistemáticamente van a aliviar. Esta de acá. Esta de acá, donde es la papila incisiva de sus pacientes, donde hay un paquete vasculonervioso que no puede ser comprimido. Si ustedes no tienen esa precaución, el paciente se va a quejar de dolor o de sensación de anestesia en esa zona. ¿Qué otras zonas a ustedes se les puede ocurrir que pueden ser zonas de alivio? Por ejemplo, lo que yo recién les dije recién, lo de las papilas piriformes móviles y depresibles. Ahí sí o sí también tienen que hacer alivio porque no se puede presionar, porque deforman. Si yo presiono algo que es muy blando, van a tender a deformar. ¿Qué otra zona que ustedes vieron la semana pasada porque hubo vacaciones, la anterior que les dijo Marcel? Todo lo que hace el tejido pendular, ese tejido hiperplástico que yo les mostré en una foto. Si ustedes no tienen la precaución de aliviarlo, cuando ustedes vayan con la impresión, van a deformar ese tejido. Ustedes van a necesitar que entre la cubeta y esa mucosa haya un espacio, para que luego el material fluya por ahí sin deformar ese tejido. Tiene que Adriana, estar, o sea, a lo tu tienen que... pregunta, Sí, a tu dime. pregunta te contestaron acá: papila incisiva, rafe medio filoso, frenillos, emergencia de los Muy nervios bien, palatinos y torus. bien, muy bien. Bien, yo a veces les voy haciendo preguntas más que nada porque ustedes mismos se vayan respondiendo Está también bueno en sus que casos te para no contesten hacerlo. en el chat y yo te lo transmito. Dale, genial. Si hay Estamos en alguno que todo. está mal, también decirle Bueno, lo por que no eso. esté bien. Eh, por ejemplo, líneas oblicuas internas filosas. Cuando ustedes palpan, ¿se acuerdan la línea oblicua interna? Que van a tener que ir por la parte lingual del paciente y palpar ese sector de ahí. Si ustedes ya notan que hay filos ahí, ahí también van a tener que aliviar. Si hay una zona dolorosa en el paciente, si ya el paciente, ustedes al palpar ese reborde le duele, ustedes marquen esa zona para luego poder aliviarla. Si no, ustedes cada vez que vayan a colocar la cubeta, el paciente se va a quejar. Pero lo que quiero que me les quede claro un poco el concepto de ese alivio, de la importancia que tiene ese alivio, que en estos casos son biológicos. También tienen los alivios mecánicos, como están planteando en el RAFE medio, que eso es para evitar que bascule la prótesis. Si Dios quiere, cuando tengan las reuniones con los docentes, que si Dios quiere vamos a tener, esperemos, ahí vamos a poder ahondar más en detalle y ver todos estos conceptos que le estamos dando un poco más en lo que implica en la clínica. Pero bien, ¿cómo llegamos entonces a lo que nosotros realmente hacemos, que son las impresiones funcionales a presión aminorada, como les digo yo, que tienen nombre y apellido, funcionales a presión aminorada? En el año 59, un docente acá de Uruguay, Volpe, que tienen ustedes todavía repartido en biblioteca, eh, trató de resumir todas estas bondades que estamos hablando, que les dio tanto las impresiones, sí, funcionales, mucoestáticas, como las mucodinámicas, y ahí juntó lo que era de lo de las mínimas presiones, más que mínimas presiones, controlar las presiones que nosotros hacemos en los diferentes tejidos que tenemos que impresionar, y a su vez ser muy respetuosos de lo que es la dinámica de la función de esos tejidos que rodean a toda esa prótesis.
Y ahí llegamos a, como le estoy diciendo, impresiones funcionales a presión aminorada, que en definitiva va a ser la impresión definitiva que ustedes van a lograr. Entonces, como dice acá, de la técnica funcional se toman los conceptos de máxima extensión y bordes periféricos funcionales, y de la técnica mucoestática se toma el principio de ejercer mínima presión sobre los tejidos de soporte, a efectos justamente de no deformarlos. Y bien, ¿y cómo logro entonces controlar esas presiones? Pues bueno, está todo muy bien, pero ¿cómo logro yo clínicamente al final lograr que en tal zona se me apoye perfectamente y se me transmite perfectamente las presiones, en las otras sí haya un contacto y en las otras directamente que no me deforme? Y ahí tenemos 4 herramientas que las tienen acá presentes. Por un lado, todas esas zonas que yo les dije fueran marcando, acá lo ven en un modelo primario que hay que aliviar. O sea, ustedes van a tener que colocar un material en ese modelo primario, como lo vamos a ver más adelante cuando hagan la cubeta, que lo que en definitiva está haciendo es separando esa cubeta individual del modelo, que en definitiva va a ser la separación que se va a dar también en la boca, cuando ustedes lleven eso a la boca. Y eso que va a implicar que el material va a fluir por ahí, pero sin presionar los tejidos. Por otro lado, se habla del índice de corrimiento. Saben que cuanto mayor índice de corrimiento tenga un material, menor va a ser la presión que va a ejercer sobre los tejidos. Y nosotros utilizamos justamente para la impresión definitiva lo que es un material de alto índice de corrimiento. Por acá me voy a esta otra fuerza del operador y la ubicación de donde ustedes ejercen la fuerza. Si ustedes hacen una presión excesiva o en un sector que no es el conveniente porque justo están presionando donde tenían el tejido pendular, ahí ustedes están, digamos, jugando a favor o en contra de las presiones. Y por último, esto que está acá, evitar el confinamiento del material. Ustedes van a tener una cubeta donde si ustedes no hacen unas perforaciones, sobre todo en la superior, no van a tener por dónde escapar el material. Entonces el material va a tender a irse hacia el centro y ahí va a generar una presión que si no tiene por dónde escaparse, les va a generar presión en esa mucosa. Por lo tanto, ustedes necesitan una vía de escape, lo que se llama evitar el confinamiento del material, y lo hacen a través de perforaciones que ustedes van a ver, y después lo vamos a hablar más en detalle, de que van a depender la cantidad de que se haga, dónde se haga, de acuerdo a las características de ese paciente. Por eso cada impresión es única, cada impresión que ustedes la tienen que pensar, más que hacerla, la tienen que pensar la impresión, porque como yo les estoy diciendo, entran en juego muchos factores, que ustedes primero tuvieron que haber visto en el examen clínico, haber razonado, bueno, mi paciente tiene esto, lo otro, acá sí puedo hacer esto, acá no lo otro. Por eso ustedes, la impresión empieza por acá, por la cabecita de ustedes pensando, razonando cómo tiene que ser la impresión, para luego sí llevarlo a la práctica. Seguimos. Entonces, acá hay lo que en realidad lo que englobaría todo lo de las impresiones es, por un lado, abarcar lo máximo posible o sea que tiene que estar activada toda esa musculatura. Contacto íntimo, máximo contacto íntimo, cuanto mayor contacto íntimo haya entre la mucosa y la base de la prótesis, mayor adhesión se va a generar, y con una presión, como estuvimos diciendo, que va a ser selectiva según la zona. ¿Qué me va a preguntar? ¿Hay una pregunta? ¿No? ¿Sigo? Ay, parece que escucho como que dentro de una pecera. Bueno, sigo. Se ha trancado un poco, Adriana, están diciendo. ¿Qué? Que a varios estudiantes se les trancó la conexión en lo último que estuviste explicando. Ahora me dice desde el principio y me dan 10 ataques de Sí. infarto. La parte que se trancó fue cuando explicaste de área cubierta, cuando estabas introduciendo la placa. Ah, acá, en el área cubierta máxima, en el punto A. ¿Me están escuchando bien? Sí, perfecto, dale. Está. No, acá lo que les estaba resumiendo era todo lo que veníamos hablando de las impresiones. Y cuáles eran en realidad los requisitos que ustedes van el ABCD de las impresiones, un poco para que recuerden. El A era el área cubierta máxima, o sea, tenemos que tratar de que tenga la mayor extensión esa impresión. Porque lo que habíamos estado viendo hoy, que habíamos estado mirando, que a mayor extensión, mayor
las propiedades de adhesión y cohesión de esa prótesis a la mucosa. Pero que esa área mayor de extensión, no olvidemos que tenemos que respetar todos esos bordes periféricos funcionales, que esto corresponde a la letra B, bordes periféricos funcionales. Por lo tanto, ahí tenemos que activar esa musculatura, o sea, máxima extensión hasta que no moleste los tejidos que están alrededor. Por otro lado, el punto C, contacto íntimo, máximo contacto entre mucosa y prótesis. Eso también vimos que estaba íntimamente relacionado con la adhesión y cohesión de la prótesis y por ende en la retención. Pero, punto D, el otro punto, disminuida y selectiva presión, lo que vine hablando en lo último, sabiendo discernir dónde sí yo puedo colocar, hacer presión y dónde yo tengo que hacer alivio total de esas zonas. ¿Sí? Sigo entonces. Entonces, vamos a empezar a describir lo que es la técnica clásica, lo que ustedes generalmente, digamos, van a realizar en la clínica, que es la que nosotros denominamos en 2 tiempos. Y tiene esta secuencia que ustedes ven acá. Una impresión primaria, ¿está bien? Impresión primaria, tomada en este caso con alginato y cubetas de stock. Con estas impresiones ustedes van a lograr unos modelos primarios o de trabajo, que en esos modelos primarios ustedes van a pasar a una etapa de laboratorio donde es la confección de las cubetas individuales, o sea que ahí ustedes se van acercando cada vez más a lo que nosotros queremos lograr. Con esas cubetas individuales van a hacer toda esa impresión primaria, primero de bordes periféricos, más que impresión, ese modelado de esos bordes periféricos, para luego sí rebasar con un material de alto índice de corrimiento, y de esta manera obtener lo que son las impresiones definitivas, y con esas impresiones definitivas vamos a lo que es nuestro objetivo, que es lograr este modelo definitivo, nuestro modelo de trabajo. Que ahí es donde se va a confeccionar luego la prótesis, y lo que nos va a dar justamente, ahí estaría lo que va a ser la superficie de base de nuestra prótesis, más esos bordes que hoy estuvimos marginales. Este es nuestro objetivo de trabajo, y estos modelos definitivos se tienen que mantener intactos hasta el final del tratamiento. Por eso es tan importante toda esta secuencia, y cada una de estas etapas tiene su valor y su importancia. Muchas veces ustedes hacen unas buenas impresiones primarias y les sale mal el vaciado, hay que volver para atrás, o las cubetas hicieron un mal modelo definitivo y volvemos para atrás. O sea, por eso cada etapa requiere todo un proceso minucioso, que ustedes estén, digamos, claritos lo que tienen que ir haciendo. Empecemos por el principio, entonces, impresiones primarias. Acá nuestro objetivo principal es de diagnóstico y de tratamiento, o sea, nosotros es la primera etapa del tratamiento, nuestra puerta de entrada al logro de ese modelo definitivo, y también nos va a permitir, a través del modelo que vamos a obtener de ella, poder hacer un diagnóstico más preciso, a veces que no nos queda muy claro qué forma de reborde tiene, qué zonas son las que son retentivas, como elementos, si el paciente tiene náuseas o no, acá ya van a empezar a darse más cuenta que todavía que en el examen, y acá nos tiene que dar una visión global de todos los tejidos, o sea, acá no puede faltar nada de lo que después va a ser parte de nuestra prótesis. Y este tipo de impresiones se llaman anátomos funcionales. Anátomos porque van a abarcar toda la superficie, y funcionales porque apenas vamos a hacer como un pequeño recorte muscular. No como en la definitiva, que ustedes van a ver que vamos a insistir mucho, tironeando, haciendo movilizar la mandíbula para que las apófisis coronoides modelen la zona de las bolsas listovestibulares, que vamos a recortar bien bridas y frenillos, pero acá simplemente queremos que se marquen las inserciones para que a nosotros nos facilite después lo que es la realización de una cubeta individual. Sigo, avanzo. Bueno, ¿con qué hacemos? Con cubetas de stock para desdentados, como dice acá. Ustedes la otra vez en bioseguridad fue una de las consultas que le hicieron a Carolina, a ver cuáles eran las mejores cubetas para los desdentados. Yo creo que todavía no se ha creado la cubeta ideal, y que creo que la cubeta ideal es la que nos permita adaptarnos mejor a nuestro caso clínico. En estas específicamente son unas cubetas brasileras, que lo que tienen, que es bastante positivo, que se parecen bastante a lo que es la anatomía de los maxilares. Ustedes ven acá la zona de las bolsas distolinguales, acá un flanco lingual bastante corto,
acá estos flancos en general molestan estas dos aletitas acá, pero acá está bastante bien escotado esta zona del frenillo. Acá ven la zona de la repisa y lo que vendría a ser la papila, que tiende a atender la posición que normalmente tiene en la configuración real de la cavidad bucal. Tienen como desventaja que son rígidas y no nos permite a nosotros, según el caso clínico, poder adaptarlas o recortarlas, como pueden ser las de aluminio que ustedes consiguen por ahí. Un detalle importante que se tienen que fijar en las cubetas para desdentados es que la gotera de la cubeta tiene que ser redonda, porque la idea es que la cubeta de ustedes siga toda la configuración anatómica que tienen en la boca, y no como la que es la de dentado, que es como rectangular, como cuadrada, esa zona de la gotera. Más adelante van a ver también impresiones en dentados y van a ver la diferencia. Pero para que vayan teniendo un poco el concepto. Acá ven, por ejemplo, la superior también, donde los flancos son más cortos que las de aluminio. Las de aluminio en general vienen con flancos muy altos, pero como les digo, las de aluminio les permiten a ustedes doblarlas, recortarlas, que en algunos casos las preferimos en los casos que hay mucha reabsorción ósea. A veces es mejor una cubeta que me permita modelarla de acuerdo a mi paciente, y no estas que son rígidas. Por eso digo, cada caso va a tener su cubeta con su adaptación. Esa va a ser la ideal. Están estas que capaz que en algunos que tienen padres odontólogos o que hayan heredado, que son las de Bayer, que tenían también muy buena anatomía, que no son esterilizables, pero sí se pueden descontaminar, que tienen, ya les digo, se pueden utilizar, tienen diferentes tamaños, y a su vez pueden elegir de acuerdo a la forma del reborde, cuadrangular, triangular o ovoideas. Estas también son muy buenas para tomar impresiones. Y acá tenemos las que generalmente ustedes van a conseguir, que son las de aluminio, que son las que van a tener que ustedes adaptar al terreno. Y acá ven por qué tienen que adaptarlas. Si ustedes observan acá este maxilar, la altura del flanco que ustedes tienen acá, nunca la altura del flanco que ustedes tienen en estas cubetas van a poder impresionar nada. Entonces acá este flanco fue replegado. En algunos casos lo recortan, otras veces lo repliegan. Observen esta zona de acá, que corresponde al sector posterior del inferior. Acá estaría la repisa vestibular, acá estaría la bolsa distolingual, por lo cual hay que verticalizar esta zona. Generalmente este flanco viene más abierto y les interfiere en el momento de colocar en boca. Acá lo ideal es cerrarlo más contra el maxilar. Y acá adaptar perfectamente, levantando bien este sector. A ver si creo que tengo otra foto. Bueno, después vemos esas. Adaptando perfectamente en la zona de la papila piriforme. Si yo tengo una papila piriforme que generalmente viene así inclinada, yo no puedo venir con una cubeta así a tratar de impresionar. Voy a tener que tratar de doblar esa cubeta y que siga en paralelo. Yo siempre digo a mis estudiantes, ustedes con la cubeta tienen que seguir en paralelo todo el maxilar. Si mi maxilar sube, mi cubeta va a tener que subir. Si mi maxilar acá es cortito, bueno, mi cubeta va a tener que ser cortita. Y en estos casos de las impresiones primarias, un elemento importante es que la cubeta tiene que estar separada medio centímetro del maxilar. Por lo tanto, no estamos hablando de una cubeta que va a estar apretada. Va a tener que tener cierta holgura, o sea que diría un tamaño más grande de lo que se necesita, si fuera algo de ropa. Medio centímetro de separación y siempre adaptada a todo el terreno. Por eso, si la repisa mía es horizontal, yo no puedo poner un flanco vertical que va a cortar y no me va a impresionar. Voy a tener que doblar ese flanco y lograr esa adaptación. Ya les voy diciendo que la parte más difícil de una impresión primaria, como se pueden dar cuenta, es la selección y adaptación de la cubeta. Si ustedes parten de una buena adaptación de la cubeta, 90% que la impresión les va a quedar bien. El otro 10% corresponde al manejo del material y al centrado, pero el resto les puedo asegurar que es lo que es la adaptación de esa cubeta. Seguimos. En la superior claramente es más sencillo, es más fácil. Lo que tienen que tener más cuidado de repente es en este sector de acá, de las bóvedas, sobre todo en esas bóvedas que son muy ojivales, muy profundas, donde hay que tratar de adaptar esa zona, y si no logramos adaptar la mano, capaz que hay que preadaptar la prótesis, la cubeta con algún material, y luego adaptar, por supuesto, en la zona de los flancos. Acá generalmente tenemos flancos un poquito más largos que nos permiten utilizar las cubetas. Estas cubetas también que nos permiten alargarlas o acortarlas, y alargarlas en este caso estamos alargando las con cera. Generalmente una zona donde a veces es necesario alargar es en la zona
de las papilas piriformes, donde se coloca cera, luego se recortan los excesos, no dejen puntas porque esto lo que hace es molestar, por eso estamos redondeando todas esas zonas. A veces hay que extender en la zona de la bolsa distolingual, a veces nosotros tenemos bolsas muy profundas, y ustedes tienen que tratar de aprovecharlas al máximo, porque a veces en el inferior es en la única zona donde nosotros podemos realmente aprovecharnos para lograr retención. Y ahí sí o sí tienen que ir en profundidad y abarcarlas perfectamente. Bueno, ¿con qué materiales podemos tomar impresiones? Adriana, La déjame que, pasarles un dime, aviso. avisa. Producto de así descansas un poco también. Sí, toma un Este, poquito. Producto de esta dificultad que tenemos con las cubetas de stock, nosotros nos habíamos planteado hacer un diseño propio de cubetas de stock para que todos los estudiantes y cualquier profesional pudiera acceder. Y vamos a iniciar esa producción de cubetas a través del estudio de los modelos primarios de cada uno de los estudiantes. Por lo que ahora, bueno, no sé cuándo volveremos, pero el día que vuelvan y empiecen a tomar las impresiones, les íbamos a solicitar consentimiento informado de por medio de parte del paciente, utilizar los modelos primarios para ser parte de este estudio topográfico del terreno y poder conformar así cubetas adaptadas a nuestro público. Eso quería avisarles. Bueno, buenísimo, la verdad que fantástico, yo sabía que estaba en eso, y realmente les va a ayudar el poder tener justamente cubetas que realmente se adapten a a los terrenos reales, a lo que es la realidad de nuestros terrenos protésicos, y no a lo que los fabricantes piensan que son los terrenos protésicos. Bueno, volviendo a los materiales, ustedes generalmente van a usar lo que son el alginato, va a ser el material de preferencia para ustedes. También se usó la Godiva, yo llegué a usar Godiva en lo que era, que es esta de acá, marrón, esta de aquí, que se tomaban impresiones, que eran sobreextendidas, pero que servían, que era muy buena porque la Godiva también era un material que se calentaba en agua caliente por supuesto, plastificaba, colocábamos, llevábamos a boca, y ahí tomábamos impresión. Y eso era medio pesadito, entonces en aquellos tejidos que tenemos que como que separar un poco los tejidos, sobre todo cuando tenemos unas glándulas sublinguales que se montan arriba de los rebordes y que son medias complejas para impresionar ese reborde, servía para rechazar esos tejidos y bueno, era también un material adecuado. No se podía utilizar cuando habían zonas retentivas, porque eso quedaba rígido y como lo sacábamos sin lastimar. Entonces, la Godiva era otro, el alginato, ceras, ustedes van a ver que se pueden utilizar ceras amarillas, y silicona pesada, como en este caso también, que muchas veces nosotros hacemos lo que antes hacía la Godiva, lo hacemos con cera pesada, a veces les vamos a pedir, pero con la ventaja que la silicona, perdón, aunque haya una zona retentiva, igual va a salir sin problemas. Bueno, seguimos. Lo que hoy les decía, ¿cómo manejan el material? El alginato tiene que tener una consistencia perfecta para llevar a boca. Si ustedes ese alginato ya les quedó medio aguachento, elimínenlo y vuelvan a hacer un nuevo alginato. O sea, el alginato tiene que estar en las proporciones adecuadas, con este tipo de consistencia que ven acá, que ustedes lo recojan en la espátula sin que se les chorree, llevarlo a la cubeta, y ahí, eso después lo van a ir viendo mucho mejor el día que tengan las demostraciones clínicas, lo van a llevar a boca para un correcto posicionamiento de esa cubeta y un correcto mantenimiento de esa cubeta en posición hasta que ese material endurezca. Mientras tanto, con la otra mano, como ustedes ven acá, se está haciendo como un pequeño recorte, activando esa musculatura para que me quede marcado el frenillo, cosa que cuando tenga que hacer esa cubeta individual tenga bien marcadito donde tengo que hacer ese frenillo. Esto para que tengan una idea, pero ya les digo, lo van a trabajar mejor el día que estemos con los pacientes y podamos hacerle la demostración clínica. Una vez que ustedes retiran esa impresión y bueno, tienen el paciente, van a tener que hacer el estudio de la impresión a ver si sirve o no sirve, qué requisitos tiene que tener. La extensión adecuada, o sea, no me tiene que faltar nada, como le digo yo, de lo que va a abarcar nuestra prótesis, y que tenga fidelidad en los detalles. El maxilar superior, para el superior, tiene que estar absolutamente toda la bóveda palatina, todo lo que son los rebordes, lo que son las tuberosidades, llegar bien hasta la línea del A, hasta nuestro límite posterior.
Observar que hayamos llegado bien hasta el fondo del surco, vieron que tiene que quedar bien redondeadito, acá está bien marcado frenillos y bridas, y acá tenemos nuestra impresión superior. En la inferior lo mismo, centro de cresta, van a tener que abarcar bien lo que son las papilas piriformes, las bolsas, listolinguales, toda esta zona amiloidea, zona de frenillo, todo por vestibular haber llegado bien a fondo del surco. Observen estas bolsas también, listolinguales que fueron abarcadas, y como observan, son impresiones que están extendidas, sobreextendidas. Y otro detalle es que no tienen que tener ninguna burbuja que esté en una zona de soporte de área importante en nuestra impresión. Si me aparece una burbuja en este sector de acá, no me interesa porque acá no tiene sentido, no es una parte activa para lo que yo voy a necesitar después para hacer la cubeta. Pero si me aparece un burbujón en lo que es el centro de cresta, o acá, que muchas veces les puede aparecer en la zona palatina, por supuesto que hay que descartar y hacer una nueva. Y luego lo que tenemos que hacer es delimitar clínicamente, justamente como yo decía, son sobreextendidas, son anátomos funcionales, hasta dónde va a llegar mi cubeta. La cubeta en el sector posterior es hasta la línea de la, acá marcamos algo que, si ustedes se contestan o contestan por ahí, sería que acá. Tejido pendular, o sea que acá estoy marcando una zona para aliviar en mi modelo primario, y ahí yo ya estoy pensando mi impresión cómo va a ser. Bueno, después tengo que ir activando todos los tejidos en esta zona que estoy examinando. Estoy examinando lo que es la bolsa vistolingual, puse mi espejito y le voy a pedir al paciente que saque la lengua hacia afuera y ahí observo la profundidad que tiene esa bolsa. Y ahí la voy marcando en cada una de las zonas la extensión que va a tener mi cubeta. En el superior lo mismo, como vimos hoy, línea de la, se transfiere acá y todo por vestibular lo mismo. Por último, y no menos importante, la parte de descontaminación. La descontaminación ustedes habían visto y lo habían hablado ya con Carolina, que eran 10 minutos en hipoclorito de sodio. Con esas impresiones primarias, que ustedes tienen que tener la precaución y tener en cuenta que están hablando que están haciéndolas con alginato, por lo tanto este material ni lo pueden dejar al sol ahí arriba de una bandeja para que se elimine todo el agua, ni tampoco dejarlo olvidado dentro de un bolso antes de vaciarlo. Ustedes saben que el alginato es muy sensible a los cambios de temperatura y a la humedad. Por lo tanto hay que hacer un vaciado lo posible, lo más inmediato posible, para hacer lo que sí son los modelos primarios, esos primeros modelos de trabajo para continuar esa secuencia que hoy les estaba hablando. El modelo primario lo pueden hacer todo de yeso, o pueden hacer lo que sí tiene que tener la parte activa de yeso, piedra, no, perdón, de yeso va a ser hecho todo el modelo. Lo que quise decir era que puede ser todo el yeso piedra, en yeso piedra todos, y que tienen, y ya lo armaron, pero lo que sí debe ser de piedra es la parte activa, si no acá pueden utilizar yeso París. No sé si quedó claro, pero bueno. En definitiva, el modelo primario bien vaciado, que abarque bien toda la zona, y que si ustedes observan los bordecitos, no tengo que tener un grosor de modelo que siga, sino que tiene que llegar bien hasta el borde. ¿Por qué? Porque yo después voy a necesitar adaptar bien el acrílico autocurable para hacer una cubeta. Si yo tengo lo que luego sí necesitamos en los modelos definitivos, que es una protección de bordes, ahí yo con los dedos no puedo llegar bien a todas esas zonas. Y como ven acá se hizo alivio toda esta zona de tejido pendular, y acá tenía toda esta zona también con un tejido pendular que hubo que ser aliviado. Ahora vamos, sobre ese modelo, a confeccionar lo que es la cubeta individual. La cubeta individual la podemos hacer de varios materiales, pero nosotros en general les pedimos que la hagan de acrílico, autopolimerizable, porque es lo que nos permite a nosotros que no se deforman. En algún momento se hacían también de placa base, como esta que está acá, la superior, que la inferior directamente no la queremos de placa base, porque los espesores que a veces tenemos en la inferior son muy finitos, se nos deforma la cubeta. Y bueno, y acá tenemos que tener algo importante, que es la extensión y la relación con los tejidos subyacentes. Ahora van a ir viendo acá. Acá con la parte de lo que es
el diseño y la construcción de la cubeta. Ustedes hicieron esos alivios, sobre estos modelos vamos a hacer las cubetas. Entonces, por un lado, tienen acá, que tiene que tener rigidez, o sea, yo voy a tener que agarrar mi cubeta de una zona y de la otra y no se me tiene que mover. Por lo tanto, por eso yo les digo, hay que hacerlas en acrílico o cualquier otro material, pero no placa base. Que no se me deforme, porque si se me deforma la cubeta, se me va a deformar ni que hablar la impresión definitiva. Bordes nítidos, que no lastimen. Esos bordes nítidos tienen que estar, como van a ver, todo por vestibular, nosotros tenemos que llegar a 2 milímetros del fondo del surco. Luego en boca después hay que corroborar, porque hay que dar espacio para todo ese borde periférico que hay que modelar con otro material. Y en la zona de acá, la línea de la, llegar perfectamente y sumamente bien adaptada en esta zona acá, perfectamente adaptada acá, abarcar bien lo que son los surcos angulares. Acá, ¿qué estaríamos probando acá? Cuando uno hace presión de un lado y del otro, en ese modelito, lo que estamos haciendo es probando el soporte, ¿no? No me puede pivotear la cubeta. Si me pivotea la cubeta en el modelo, ya me va a pivotear también probablemente en boca. Luego, bueno, todos esos alivios y bloqueos, y como van a ver, acá lo que dice también, manguito adecuado. Esto no hay que minimizarlo del manguito. El manguito, como digo yo, no puede ser ni muy grande ni chiquito que nosotros no lo podamos agarrar y manejar perfectamente. O sea que la idea es que sea un manguito que nos permite un buen agarre, que sea medio retentivo en el momento de agarrarlo, que en el superior finalmente tiene apenas un poco de inclinación hacia el vestibular, y el inferior tiene que ser bien vertical, porque yo ahí voy a tener que movilizar todos los tejidos del labio del paciente, y si yo tengo de esos mangos que salen hacia afuera como si fuera una lengua de víbora, no me permiten a mí poder modelar, manejar esos tejidos, activarlos, y me estoy chocando contra eso. Acá en el inferior ya hace unos años que estamos utilizando esto que son los topes posteriores, que la verdad que son muy efectivos porque ¿qué hacen? Nosotros, aparte del mango, colocamos 2 topes más o menos a nivel de molares, que hacen que nuestros dedos estén en una posición, sostengan la cubeta en una zona más superior. Por lo tanto, nosotros, al mantenerla en posición, no estamos deformando estos sectores, que normalmente a veces nos venían las impresiones con unas deformaciones sobreextendidas en estas zonas, pero por culpa de nuestros dedos que impresionábamos más que impresionar todo lo que era la musculatura en ese sector. Entonces, sostenemos la cubeta desde una posición más alta, sin interferir justamente con estos sectores que son importantes. Bueno, acá ven una buena tener en cuenta lo que son bridas y frenillos. Cuanto mejor esté hecha la cubeta, menos tiempo les va a llevar después en la clínica y van a poder avanzar mejor. Acá, si ustedes observan, habían marcado lo que era el fondo de surco, y de ahí 2 milímetros es que ustedes van a delimitar y van a llevar la cubeta. O sea, este espacio de acá, luego sí lo van a rellenar, pero lo van a rellenar con un material que es con lo que van a hacer ustedes todo el sellado periférico y donde van a modelar ese borde tanto en ancho como en altura. Y siempre en forma funcional. Bueno, estos son defectos, digo, en general tratamos de ver hacia lo positivo, pero si ustedes ven que la cubeta les quedó separada en este sector o les quedó un poquito corta acá, ustedes me pueden decir, bueno, la desecho y hago otra de vuelta. No, si el resto de la cubeta está bien, no, lo que pueden hacer acá es, a ver, piensen, ¿qué haría? En vaselina de vuelta acá, y le hago un pequeño rebasado con acrílico autocurable para adaptar perfectamente esta zona y extenderme perfectamente lo que me falta. Ahora, si tiene muchos defectos, más bien que el docente les va a mandar a hacer la cubeta de vuelta. Pero cuando son esos pequeños detalles, es más, esta zona que les quede separada acá es muy factible porque la misma contracción del acrílico tiende a separar este sector de acá, si ustedes no tienen mucha precaución de mantener bien adaptado acá mientras está polimerizando. Entonces, cuando ustedes cuando esté terminado, observen estos detalles, observen la extensión, observen que esos bordes estén correctos. Y bueno, luego que tuvieron una buena cubetas, ahí sí vamos a ir a boca del paciente. Y ahí tenemos que observar toda esa extensión. Todo lo que vimos en el modelo que estuvimos hablando, tenemos que corroborar acá. ¿Qué tenemos que corroborar? Bueno, que esté perfectamente la extensión. Ustedes siempre saben que este es nuestro límite para el trabajo, la línea de acá para atrás, prohibido pasar. De aquí para acá, sí.
O sea que hasta acá puedo llegar. Hasta acá va a llegar mi cubeta, hasta acá va a llegar mi prótesis. Ustedes acá con el espejito pueden observar si está perfectamente adaptada, porque ahí ustedes van a ver que yo tengo lo que saben ustedes muy bien, que es toda la zona del dique posterior post-dummy, donde cuando ustedes van a hacer el examen clínico van a palpar toda esta zona, y hay zonas depresibles que para nosotros van a ser así fundamentales para lograr una buena retención. Por lo tanto, ustedes ahí después van a hacer lo que se llama un sellado periférico enérgico, van a estar apretando continuamente ahí esa prótesis, como van a ver, y ahí ustedes tienen que estar perfectamente bien adaptada a esa cubeta. Acá están viendo que están sobreextendidos en las zonas de bridas y frenillos, por lo tanto marcan, se desgastan, se escotan perfectamente, y escotar bien la extensión de esos bordes, que recuerden que estos flancos de la cubeta no tienen que llegar bien hasta el fondo del surco. Recuerden los 2 milímetros de espacio que ustedes van a requerir para hacer el modelado. Bueno, en el inferior lo mismo. En el inferior van a ver todo lo que es bridas, frenillos, van a ver toda la extensión por vestibular. Palpen que la línea oblicua externa coincida con este borde. Observen que la papila esté bien cubierta y que llegue bien hasta el distal de la papila. Vean por lingual, la cubeta no nos puede quedar sobreextendida. Si tenemos una cubeta que está sobreextendida, ya nunca vamos a lograr retención. Entonces, sosteniendo siempre la cubeta en posición, vamos a hacer todos los movimientos, o sea, levantar la lengua, y ahí cuando el paciente levanta la lengua, ¿quién aparece acá? El señor frenillo, que activa esa zona, y ahí yo voy a poder observar si estoy con esa zona, si necesito escotarla más o no. Luego tenemos, recuerden, ¿se acuerdan cuando la lengua iba hacia un costado? Tengo toda una zona de zona milioidea opuesta, que ahí se me levanta el piso de boca. Si yo le digo al paciente, bueno, ahora llevo la lengua hacia la izquierda, acá se me levanta al lado derecho, y si la cubeta se levanta también de esa zona, entonces esa zona también está larga. Y después, cuando ustedes hacen sacar la lengua hasta el manguito, ahí que estaríamos entonces examinando. ¿Qué zona? ¿Qué zona le parece a ustedes? Que no he nombrado todavía. La zona de la bolsa distolingual. Cuando yo la haga sacar el paciente la lengua hasta el manguito, que estaría hasta acá, si la cubeta se me viene es porque estoy largo, o puede estar muy ancha esa cubeta, o podríamos haber también otro error, que nos puede haber sucedido, es que bloqueamos mucho esa zona porque era retentiva y nos quedó muy separada. Pero esos detalles después los van a ir viendo mejor con sus docentes. Pero sepan de que ustedes en boca del paciente tienen que hacerle hacer todos esos movimientos linguales para poder delimitar que esa cubeta en posición no se les mueva cuando haga todos esos movimientos. Si ya se les mueve, ya les voy avisando que ya no les va a quedar la impresión. Entonces, vuelvo a lo que era el sellado periférico, vuelvo acá a lo que tanto insistí. Luego de que la cubeta tiene la extensión correcta, que el docente dice, bueno, ahora sí, empezá con el sellado y a tomar la impresión, ahí sí, van a tener que empezar a colocar un material plástico también, que va a ser modelado, tanto en forma activa por el paciente o ustedes, van a tener que activar esa musculatura para lograr justamente mejorar esa retención. Hay un tipo de sellado que se llama permanente o enérgico, que es el que siempre está funcionando. Para que siempre esté ese sellado funcionando, implica que tengo que tener una zona más blanda que me permita presionar, pero no solo que sea blanda, sino que esa zona blanda no genere dolor en el paciente, ni le vaya a generar una reabsorción en el paciente, ni una úlcera. En general, ¿qué zona nosotros podemos hacer un sellado periférico permanente? A ver, si saben. Acá, en lo que vendría a ser el dique posterior que hemos estado hablando hoy. O sea que ustedes saben acá que tiene una zona depresible, que por las características del tejido permiten que ustedes estén presionando y que esa impresión, o sea, y esa futura prótesis esté presionando en forma continua. Adriana, te contestaron línea del A y me gustaría que le expliques. Que le explico. La línea del A, ustedes vieron cuando hablamos de dique posterior, que lo vieron en el examen, es una zona. Y como toda zona tiene límites. La línea del A es el límite posterior de esa zona, o sea, es apenas una línea, es una pequeña línea. El tema es que yo hablo de toda una zona que va desde esa línea de la hacia adelante, se va a extender del paciente hacia el sector anterior, y hasta
cuánto me extiendo yo. Esa zona del dique anterior, del dique posterior, ¿se acuerdan que se extendía hasta que ustedes iban palpando, 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 hasta llegar al tejido duro? Entonces, esa extensión que va desde esta línea de la hacia adelante, es toda la zona del dique posterior. No es solo la línea de la línea de la es mi borde posterior, mi límite, y hasta ahí llegué. Pero de ahí hacia adelante, generalmente ustedes van a encontrar depresibilidad en este sector, y luego en este otro sector. En la parte media no, porque ahí más bien hay una capa muy finita de mucosa, y es un tejido óseo que está enseguida. O sea que ustedes van a tener que colocar en la zona del dique permanente, en esta zona, y en los surcos angulares, que ustedes también fueron con el espejito y palparon, y vieron el grado de depresibilidad que tienen. Y cuanto más depresibles y más profundos son ahí les permiten a ustedes también hacer un sellado permanente. ¿Entendieron? Cualquier cosa me transmiten también la pregunta. Y luego lo mismo a veces hacemos acá, en el dique anterior lingual, así como hacemos en esta parte posterior del superior, en el inferior muchas veces también hacemos una sobrecompresión de esas zonas para lograr retención. Pregunta Ahora, un poco por los sí. límites, Adriana, de los surcos amulares. Algunos autores lo incluyen dentro del dique posterior y otros lo dejan por fuera y van de las bolsas y los surcos amulares. Nosotros lo tomamos como que de surco amular a surco amular. Exacto. Sí, o sea que nuestro dique posterior va de acá, de surco amular, línea de la, surco amular, y luego abarca toda esa zona de paladar blando fijo que vendría a ser, porque si yo sigo acá adelante, ya es un paladar duro, que ya no lo puedo deprimir más, y de aquí para atrás era el paladar blando móvil, que el paciente cuando decía A, levantaba ese velo de paladar, vibraba, y ya no, es una zona móvil, o sea que si yo me extiendo hacia atrás, pueden pasar dos cosas, que el paciente cuando diga A, entre aire, se me cae la prótesis, o el maxilar es tan bueno, que igual se mantiene en retención, pero va a terminar con una úlcera ahí, porque cada vez que se mueva, estamos como haciendo un filo ahí de cuchillo que corta. Luego tenemos todo lo que es el sellado poco enérgico o intermitente, que vendría a ser todo el resto, o sea, todos estos bordes funcionales, tanto por vestibular como por lingual, que van a tener un contacto íntimo con esos tejidos con ese fondo, ese tejido de pasar, haciendo como que dice una mínima presión en esos tejidos, pero no como en esto que es justamente una presión fuerte. Por algo yo les pedía, digo, bueno, esa cubeta tiene que estar bien adaptada, porque después yo voy a colocar un material que todavía va a presionar y a sobrecomprimir el tejido. Por eso la diferencia entre una cosa que es permanente o enérgico, y otro poco enérgico o intermitente. Por algo nosotros en el resto, por vestibular, separamos la cubeta, y ese material sí va a adaptarse, va a llegar, va a ser una pequeña, ligera compresión, pero no va a estar apretando. Si aprieta esos tejidos les va a venir con una úlcera. Si ustedes se sobreextienden o sobrecomprime, el paciente al otro día de la instalación viene con una úlcera. Y ese recorte, como yo les dije, puede ser activo o pasivo. Activo es cuando el paciente hace esos movimientos, y generalmente, por ejemplo, el movimiento que él hace, que es el de abrir, le pedimos que abra y lateralice, y como yo les dije, lo que van a hacer ahí va a ser toda la parte de la coronoides, que va a modelar bien todo lo que es la bolsa visto-vestibular, que para nosotros, ustedes saben bien, que es un espacio real en la boca del paciente, y que tenemos que abarcarlo perfectamente, tanto en alto como en ancho, y en función. O pasivo, como ustedes hoy vieron una foto, que el operador estaba tironeando de los tejidos para poder hacer bien ese recorte. Bueno, ¿con qué materiales se realiza? Se pueden realizar con Godiva, que es generalmente el material de elección que ustedes van a tener en la clínica, con cera de sellado, con siliconas, como están acá, y con acrílicos también termoplásticos. En general nosotros recomendamos que lo hagan con Godiva, porque la Godiva, como van a ver, les permite ir trabajando por sectores, o sea, si no les queda bien la impresión, en general ese sellado se mantiene intacto. En cambio la cera ya requiere un poquito más de experticia en el manejo, un poquito más de experiencia para la realización. Y bueno, ustedes, por ejemplo, acá ven clarito, acá el operador está palpando la zona del dique posterior, acá como un pequeño dibujo para que ustedes mentalmente visualicen cómo sería, y se coloca, la Godiva es en el único lugar donde se coloca dentro de la prótesis.
Si ustedes ven acá, sí va sobre la prótesis, siempre manteniendo, como les dije, y reitero hasta el final, la línea del A como límite posterior, y luego en el resto va cabalgando sobre el borde de sus cubetas. Y acá lo que yo hoy les decía, esta zona tan importante que es la bolsa distovestibular, que como ven tienen un ancho real que hay que abarcarla perfectamente, y que si ustedes hacen lateralizar esa mandíbula, ahí varía el ancho. Por lo tanto, hay que activar esa musculatura y esa mandíbula para lograrlo. Ustedes lo van a trabajar, esto lo van a ver después también en la clínica. En general, yo recomiendo primero cargar toda la cubeta y esto va después a agua caliente. Primero, con el mechero van a cargar, ablandan este lápiz de Godiva y lo van cargando en una cubeta que tiene que estar bien seca, si no, no lo van a poder pegar correctamente. Eso va a agua caliente, siempre el mechero vaya a agua caliente, si no lo pueden quemar al paciente porque agarra mucha temperatura, y recién ahí lo van a llevar a boca. Yo en general siempre hago un cargado general, lo llevo a boca como para posicionar, y luego sí vamos trabajando sector por sector hasta lograr el objetivo con ese sellado. Eso es particular, pero no sé, eso depende de cada uno. En el inferior, acá ustedes observan, línea oblicua externa, donde está el buccinador, que generalmente no tiene mucha potencia en esta zona. Acá tenemos el macetero, a veces hay fibras acá del macetero que nos complican un poquito y que hay que escotar. Hay que pedirle al paciente que abra, medio grande, llegar bien hasta la zona de la papila, y bueno, luego todo por vestibular, ir logrando ese modelado, llegando bien hasta ese fondo de surco, respetando bien la función de los tejidos. Acá lo vemos en boca, todo lo que vendría a ser línea oblicua externa, papila, lo mismo de este lado, todo el sector anterior de frenillo, y abarcando bien ahí, ahora sí, hasta el fondo de surco. Y acá ven un dique anterior lingual donde se sobrecomprimió más con un tejido, con cera, aparte de la Godiva se colocó un poquito de cera para sobrecomprimir un poco más y lograr mejor retención. Bueno, esto volviendo a lo que habíamos estado hablando hoy de cómo controlábamos las presiones, o sea, esto ya lo hicimos en el modelo. Ahora entran en juego estos tres elementos. El índice de corrimiento, o sea que ahora después de haber logrado ese sellado, hay que rebasar toda esa cubeta con un material de alto índice de corrimiento para terminar de lograr la impresión definitiva. La fuerza del operador y el confinamiento del material. Por lo tanto, para terminar nuestra impresión, hacer las perforaciones. ¿De qué depende la cantidad de perforaciones? A ver, pensemos. Si yo tengo un maxilar grande, con una cubeta grande, por lo tanto voy a dar mucho material, ahí voy a necesitar más perforaciones que si mi maxilar es chiquito o más bien plano, o sea, necesito más canales de escape, necesito más salidas de emergencia para que se escape el material. Entonces ahí ustedes van a tener que colocar, en general es por detrás de la papila incisiva que van, si a su vez, como en este caso, ustedes ven acá que hay más, si hay una zona de tejido pendular, generalmente también hacemos perforaciones para asegurarnos bien que ese material fluye sin comprimir. Algo importante que tienen que tener en cuenta, generalmente, o sea, siempre se hace en el maxilar superior, es difícil que no hagamos aunque sea una perforación en el maxilar, en la cubeta superior. En el inferior, generalmente por las condiciones del reborde, el material va a fluir tanto por el flanco lingual como por el vestibular, que generalmente son rebordes bajos, y por ahí tienen sus canales de escape sin problema. Pero si ese maxilar tiene mucho tejido pendular, o en aquellos casos que fuera un maxilar muy grande, ahí tal vez tendríamos que hacer algunas también perforaciones para evitar el confinamiento del material. Y bueno, eso va a boca, buen recorte muscular, activar perfectamente esa musculatura, y esto tendría que salir como impresión definitiva. O sea, ustedes acá lo que visualizan, esto no quedó mal, al contrario, quedó perfecto. ¿Por qué digo que quedó perfecto? Porque acá me queda una capa finita de la silicona que me deja traslucir todo lo que es el sellado periférico. Esto que me está diciendo, que yo con mi sellado periférico logré perfectamente llegar hasta fondo de surco, y mi cubeta, en el momento que yo tomé la impresión, estaba perfectamente asentada sobre la mucosa, ¿sí? Entonces, acá se tiene que aparecer así, todo redondeado, se tiene que transparentar toda esa Godiva, bien hecho todo lo que son bridas y frenillos, esas bolsas bien marcadas, llegar bien hasta la línea de la. Acá también se trasluce esta zona de sellado periférico, enérgico, ¿sí? Que hicimos en estos sectores. No aparece ninguna
ninguna zona con ninguna burbuja ni nada que nos esté complicando, y ahí tendríamos nuestra impresión definitiva. Para los materiales de impresión, acá se van a utilizar o siliconas, que son los que ustedes van a manejar, zinquenólicos, que en algún momento se utilizaron, pero esto que eran muy buenos materiales de impresión, el único detalle es que si hay zonas retentivas no se pueden utilizar porque quedan rígidos, entonces cuando uno va a retirarlos se rompe. Y otro material que se puede utilizar son acondicionadores de tejido. Acá están viendo el cargado de la cubeta. Recuerden que acá ya la cubeta está perfectamente adaptada. Entonces ustedes no necesitan como el alginato cargarlo todo hasta arriba, toda la cubeta. Acá es simplemente toda la superficie interna, una capa fina, porque si la cargan mucho es más, les complica luego el poder llevar la posición y llevarla bien hasta asentarla perfectamente. Y ahí sí, siempre manteniendo la cubeta en posición, le pedimos al paciente que haga todos los movimientos hasta que endurezca el material. Ustedes a veces se olvidan, dejan ahí la cubeta, con suerte la dejan sostenida y se olvidan del paciente. No, el paciente tiene que estar, si es inferior, moviendo la lengua para un lado o para el otro, ustedes activando la musculatura, tanto en el superior como en el inferior. Hasta que no endurezca, ustedes no dejen de trabajar ahí en esa boca. Y acá tenemos también una impresión, como ven, inferior, también recién sacada, como quien dice, porque acá hay excesos de material, bien cómo se transparenta todo ese borde periférico, que implica que llegamos bien a abarcar todas las zonas, que se modeló bien, que ven bien escotados todos los sectores. Acá lo mismo, esta está hecha con cera de sellado, todo lo que es el sellado, todo este sector de acá. En esta, por ejemplo, era lo que yo les hablaba, había un tejido pendular bastante importante, si ustedes ven acá todo lo que se tuvo que aliviar en el modelo superior, por lo cual también se agregaron perforaciones en la zona del centro de cresta, para que pudiera también por ahí evitarse el confinamiento y la deformación. Y por último, esa impresión, después que nosotros decidimos que quedó bien, hay que recortar los excesos, para que nos quede un buen modelo definitivo tiene que estar recortada la impresión. ¿Y qué significa? Que como hoy les dije, todo lo que salga de la línea de la para atrás, recórtenlo, no necesito eso. Hasta ahí no me interesa. A mí solo me interesa hasta la línea de la para adelante. O sea que de ahí todo lo que se extendió de material, agarro una tijera bien filosa, que corte perfecto, si no lo desgarran, para poder recortar eso. Lo mismo en el inferior, que generalmente quedan algunas como rebarbitas, zonas finitas de material, también recortan todos esos excesos. Descontaminan, también con hipoclorito, como lo habíamos visto, y ahí van al logro final de todo esto que ha llevado varias etapas y que a ustedes les va a llegar varias sesiones, que es ese modelo definitivo. Y ahí ustedes también, cuando hagan el vaciado, tómense el tiempo para hacer el vaciado. Acá no tienen el apuro de la alginato, la silicona les puede durar, o sea, pueden hacerlo el otro día, que no hay problema, no se les va a deformar. En este caso, acá lo que ustedes tienen que preservar son dos cosas. Por un lado, todos esos bordes periféricos, que para lo cual van a tener que hacer una protección de bordes, que después les van a explicar bien los docentes, y que va a implicar esto, ¿vieron? Que les va a quedar todo un espesor de borde de yeso por fuera de lo que vendría a ser el fondo del surco. Esto les significa que ustedes están manteniendo tanto el alto como el ancho de eso que a ustedes les llevó tanto tiempo lograr. Si ustedes en el modelo definitivo les traen al docente no tiene esto, les van a hacer traer de vuelta la cubeta y tomar la impresión definitiva. Por eso es importante que ustedes le dediquen bien. Acá sí o sí tiene que ser todo de yeso piedra. Y la altura del modelo también es importante. Si ustedes se quedaron cortos o hicieron un yeso muy líquido que después se les desarma todo, les va a quedar muy finito y muy frágil, y luego eso no se olvide que va a tener que ir a una mufla donde se le va a generar fuerza y ahí se les hace puré y después se les complican con las etapas posteriores. Por eso cada etapa es importante que ustedes las hagan en forma correcta. Y acá el modelo es lo mismo. De la zona más profunda, por ejemplo, el superior, que vendría a ser la bóveda palatina, por lo menos tiene que tener 1 centímetro de altura ese modelo, con una excelente protección de bordes, que esa protección de bordes también cubre desde la línea de la para atrás y todo lo que son los bordes periféricos. Y acá, como ven, también protegen perfectamente lo que es la papila, toda la zona lingual y toda la zona vestibular. Lo que están viendo acá ustedes son una de esas planchuelas de goma que hay para los pisos a veces para no resbalarse.
porque esos modelos después van a tener que llevarse en un articulador para su montaje, entonces tienen que hacer las guías de montaje. En este caso hacemos el vaciado directo en esas planchuelas de goma, que les permiten ya que tengan esta zona así que de relieve que les hacen como guía de montaje luego. En forma posterior no tienen que estar con la trincheta ustedes realizan. Bueno, hasta aquí cómo vamos, ¿todo bien? ¿Sin problema? ¿Muy cansados? Bueno, si estamos todos bien, seguimos un poquito más. Luego tenemos este tipo de impresiones, que se llaman impresiones ambulatorias que se realizan con acondicionadores de tejido. En estos casos las utilizamos, digamos, a veces cuando hay que hacer un rebasado, o podemos usar ya se usan las prótesis ya como si fueran la cubeta. Entonces, ¿qué se hace acá? Con acondicionador se hace un rebasado de esas prótesis con acondicionador de tejido, como ustedes lo vieron en los tratamientos que vieron prostodóncicos. Bueno, hacen el rebasado, ven si hay zonas de sobrecompresión, retiran. En este caso está probando con alginato a ver si hay zonas de sobrecompresión, se retiran la zona de sobrecompresión, y luego sí se hace, vieron que acá se marcaron, con un fresón se desgastan, y se hace un rebasado con un acondicionador de tejidos, que es este material que se ve rosadito acá, donde se lleva a boca, se hace en este caso una impresión que es a presión de mordida. Ustedes cuando tengan que tomar una impresión y hay un antagonista, siempre a presión de mordida, pero eso no implica que ustedes van a poder hacer igual el recorte muscular. ¿Por qué? Porque ustedes le piden al paciente que muerda, pero después abre, hacen todo el recorte muscular, como vimos con las cubetas, vuelve a morder, y así lo vamos haciendo hasta que logramos bien esa extensión. Se recortan los excesos y se manda a la casa al paciente durante 24 horas. En eso, cuando va el paciente 24 horas, ese acondicionador de tejidos va trabajando en forma funcional con todas las funciones que el paciente va realizando, y se va modelando esa impresión definitiva. Viene a las 24 horas el paciente, y ahí observamos nuevamente si hay alguna zona de sobrecompresión. ¿Cómo vemos la zona de sobrecompresión? Porque nos aparece la prótesis, en este caso el acrílico de la prótesis en la superficie interna. Volvemos a marcar, volvemos a desgastar, nuevamente hacemos un rebasado sobre ese mismo material que ya teníamos, y ahí nuevamente va en boca con las mismas características que la anterior, la presión de mordida, haciendo todo el modelado, 3 horas se va el paciente, y luego sí, cuando regresa, lo tomamos como impresión definitiva y se hace el vaciado o el rebasado de esa prótesis, lo que consideremos que sea necesario. Entonces, acá los autores que la preconizan hablan de que hay una impresión que se hace en forma dinámica, porque el paciente mientras la estuvo usando, estuvo hablando, estuvo masticando, y eso fue modelándose en la boca del paciente. Se va construyendo en forma, el mismo paciente va construyendo esa impresión, y al ir apareciendo esas zonas de compresión ya sabemos que después va a ser más fácil la adaptación también del paciente a todo esto. Bueno, un pequeño capítulo de lo que son las impresiones en el desdentado parcial casi total. Ustedes saben que en la atención de los pacientes de ustedes pueden aparecer un paciente que tenga pocas piezas en alguno de los maxilares. Bueno, en ese caso sí van a necesitar cubetas de stock para dentados, y si ustedes observan acá, la gotera ya es como cuadrangular, no es redondeada como estaba antes, sino que es justamente cuadrangular. Los flancos de esas cubetas son más extensos, porque acá tenemos dientes, entonces tenemos la altura de los dientes y luego la mucosa. Hay una variación en altura que requiere, sí, acá sí, más altura de flanco para poder abarcar todo. ¿Van apareciendo dudas o algo? ¿Todo bien por ahí? No, te preguntaban Acá se ve más clarito. le iba a contestar por escrito, pero ya contestale vos. ¿En qué situación se utilizaban las ambulatorias con acondicionadores de tejido? Bueno, en esos casos cuando tenemos que hacer algún rebasado, como les digo yo, que es más fácil, ya toman la impresión y se manda a hacer el rebasado y ya la tienen perfectamente adaptado a lo que es la prótesis. En general se utilizan para esos casos, fundamentalmente. ¿Querías agregar algo más, Germán? No, y en los casos de prostodoncia simplificada también es una técnica de, Sí. en una primera sesión ya obtener la Bueno, impresión definitiva. es cierto. Bien, ¿seguimos?
Cubetas de stock para dentados. Acá se ven clarito, miren acá. Estas son tipo Rimlock, con esa pestañita, y ven bien acá cómo son los flancos de alto, que son bien cuadrangulares, que no son redondeadas. Acá tienen esa zona de Rimlock, donde hacen la retención del material. Y acá ustedes tienen, lo principal acá a tener en cuenta es lo siguiente, que ustedes van a tener dos tipos de tejidos para impresionar. Por un lado tienen dientes, con ciertas características y altura, y por otro lado tienen la mucosa. Entonces, en general, lo que nosotros hacemos es una primera individualización de esta cubeta, que la pueden hacer con alginato, o como la van a ver, con cera amarilla también, o a veces la hacemos con silicona pesada. Entonces, una vez que seleccionaron la cubeta y la adaptaron, sobre todo a veces los flancos que hay que extenderlos un poquito, se toma una primera impresión de todo el tejido, tanto dentario como mucoso, con alginato. Ahí luego se va a hacer, digamos, en las zonas que corresponden a los dientes, se va a huecar esa impresión, y todo el resto de lo que corresponde a mucosa también se va a sacar una capa de tejido. Y luego sí, volvemos a cargar con alginato y ahí se toma la impresión definitiva, primaria de este tipo de impresión. Esto hace que, digamos, esas diferencias de espesores de alginato, que en las zonas palatinas y donde no tenemos dientes va a ser un espesor muy grande, y en la zona donde tenemos dientes va a ser muy pequeña, se entre a emparejar y no haya tanta deformación del material luego para hacer la continuación de lo que son el resto de las etapas. Esto que se hace con alginato también se puede hacer con cera amarilla. O sea, son unas planchas de cera amarilla que las compran, se ponen en agua caliente, es como si fuera, la van a trabajar como si fuera una plasticina, en el agua caliente la van ablandando, 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 queda bien blandita como una plasticina. Y ahí la cargan en la cubeta, y con esa cera que está bien blandita, van a boca, impresionan, les va a quedar así, y ahí hacen lo mismo que hicieron con el alginato. Van a huecar en la zona de dientes y van a sacar todo un espesor en el resto de la cera para darle espacio, sí, acá, ahora al alginato. Acá van a cargar con alginato y acá van a obtener una preciosa impresión primaria para cuando ustedes tienen piezas dentarias. ¿Seguimos? Luego sí, van a tener su modelo primario, las mismas características, y van a hacer la cubeta individual. En este caso se va a hacer lo que se llama una impresión definitiva simple o en un tiempo, o sea, que en la cubeta abarco tanto zona dentaria como mucosa, voy a trabajar en las zonas que son desdentadas todo un modelado funcional, porque acá un sellado periférico no, porque en la zona donde están los dientes ahí me va a entrar aire, después recuerden que ahí van a ir retenedores, o sea que no voy a lograr el sellado periférico como en un desdentado. Pero sí tengo que modelar todos esos bordes para que estén en perfecta relación con los tejidos adyacentes. Entonces, luego de hacer todo ese modelado, que lo van a hacer con lo mismo que hicieron el sellado periférico, o con cera, o con Godiva, luego sí van a hacer todo lo que es con silicona liviana, lo mismo que una impresión definitiva. Todo el rebasado de esa cubeta con la silicona liviana. Esto que estoy dando, y yo, igual después ustedes lo van a ver, porque ustedes van a tener un teórico específico de lo que es las prótesis a placa, que son este tipo de prótesis que hay piezas dentarias. O sea que esto es como para empezar a ponerse en tema para sobre todo los que vayan a tener este tipo de pacientes. En este caso se hacen dos tiempos. ¿Qué se hizo acá? Si ustedes observan, la cubeta acá no abarca la zona dentaria, abarca solo la zona mucosa. Entonces ustedes hacen una extensión de cubeta como harían una cubeta individual para un desdentado, salvo que queda liberada la zona dentaria. Hacen el sellado periférico y modelado, toman la impresión, ¿sí?, de silicona con silicona, y luego tienen que retirar absolutamente todo con alginato, o sea que tienen la cubeta individual en boca y luego retiran con una cubeta de stock de alginato para impresionar la zona dentaria. Y ahí les va a quedar también zona dentaria y mucosa. ¿Sí? Seguimos. Lo último, para finalizar, que esto también van a tener un teórico específico de todo esto. Ustedes vieron que todo lo que es de impresiones ha ido evolucionando. ¿Por qué? Porque todavía como que la impresión ideal todavía no existe. Por un motivo u otro todavía no se ha terminado. Y se han desarrollado diferentes técnicas para lo que es la parte
de la elaboración de una prótesis. Lo último que se está viendo es toda la parte de CAD/CAM, que le llama, que son todo el diseño asistido por computadora y fabricado por la computadora. Ahora bien, a nivel de algunas etapas, nosotros acá tenemos un equipo en la cátedra que está trabajando en todo esto y ha hecho una prótesis por este sistema, que fueron incluso los que me facilitaron de estas fotos, que son tanto el doctor Freire, Puch y Membrilla, que son los que están en todo esto. Y acá lo interesante es que ustedes, hay dos formas de lograr las impresiones. Hay autores, pero que los muestran como casos aislados, porque todavía no hay tanta cantidad de artículos como para decir cómo realizarlo, porque ustedes no se olviden de una cosa, ustedes acá a través de un escáner, que vendría a ser este instrumento, cómo van a ir tomando la impresión de todos los tejidos mucosos. Acá muestran cómo sería, ¿no?, la forma de ir haciendo todo ese punteo, toda esa impresión de esa mucosa. Pero acá lo que no se tiene en cuenta son las depresibilidades de los tejidos, la movilidad de los tejidos, o sea que todavía no es algo que esté 100%, digamos, avalado desde el punto de vista científico o técnico. Por lo menos nosotros todavía no lo manejamos así. Pero lo que sí estamos realizando y hacemos nosotros es el escaneo de los modelos definitivos. O sea, hacemos todas las etapas que ustedes vieron, que ustedes van a realizar, esa secuencia de impresiones primarias, modelos, impresiones definitivas, y ese modelo definitivo luego sí va a ser escaneado a través de un escáner y llevado a lo que es la computadora para que ahí sí luego se continúe diseñando esa prótesis. Igual de todas maneras, los que saben más de todo este tema les van a hablar más adelante y les van a dar más en detalle todo esto de acá. Por último, despedirme de ustedes, para mí esto es una primera experiencia que me resultó media rara porque el estar hablando y no poderlos ver a ustedes y vivenciar sus caras, a ver cómo los va llevando todo esto, como que es medio, no sé, no me gusta mucho. Pero bueno, pero sí tratar, espero que les haya podido transmitir todo esto. Y por último, que vieron que ahora en esta época que estamos viviendo tan especial, otra vez me llegó un video que hablaba de esto, de esta palabra en japonés que se llama amae. Yo tuve la posibilidad una vez de viajar allá y vivenciar lo que es esta cultura colectiva, de conciencia colectiva. ¿Y de qué se trata esta palabra justamente? De la confianza que uno tiene que tener de que los otros me están cuidando y que yo estoy cuidando a los otros. Por eso lo que ellos hablan de contribuir al bien de todos, por ellos se colocaban ya antes tapabocas cuando estaban resfriados, no porque los otros tuvieran miedo que lo contagiaran, sino que para ellos no contagiar. Por eso yo creo que me gustaría transmitir simplemente esto, el de tener la confianza de que los demás nos están cuidando y que nosotros estamos haciendo todo lo posible por cuidarlos. Cuídense, muchachos, cuídense a todas, a la familia, a los que quieren, digo, porque así pronto nos podemos empezar a ver nuevamente las caras y estar en contacto. Cuidarse y nos estamos viendo.